Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Dios los bendiga a todos. Novedades para la gente de Las Piedras. Se viene la gran apertura de la iglesia Jesús es mi Salvador en Las Piedras. Luis Valleverre 862. Ya vamos a estar anunciando porque se está trabajando y en muy poco tiempo, muy brevemente, vamos a comenzar nuestras actividades bendiciendo. Usted que siempre ha estado atento, que siempre ha estado pegado al receptor, en estos más de 20 años que estamos por este medio, aquí por CX46 Radio América, así que te bendecimos. Las Piedras se viste de fiesta, Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador, muy prontamente allí en Luis Valleverre 862. Que Dios te bendiga, váyalo agendando. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Aquí está, tocando mi corazón. Viernes 1 de mayo, gran vigilia de 18 a 24 horas. Atención, una vez más este próximo viernes, el Día del Trabajador, y con oraciones muy especiales a favor de los trabajadores, a favor de aquellos que no tienen trabajo, a favor de aquellos que han pasado el seguro de paro, aquellos que tienen proyectos, que tienen planes, que tienen negocios, emprendimientos, aquellos que tienen sueños y no quieren renunciar a sus sueños. Este próximo viernes estaremos en la gran vigilia del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador, y a partir de las 18 horas a las 24 horas por el 094 47 11 00 usted puede mandar su petición, su necesidad, usted puede mandar su sueño, su proyecto, y estaremos orando, intercediendo, clamándole a nuestro Dios, porque ese Dios que tenemos sí que responde. No hay crisis en Cristo, sino que hay victoria en nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice que nuestro Dios, mi Dios, os proveerá todo lo que os faltare conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gran vigilia este próximo viernes a partir de las 18 horas por todo aquello que tenga que ver con tu economía. Paz del Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buenos días, buenos días, buenos días. En esta mañana quien les habla, el pastor Juvenal González, le invita a usted a poder participar de este hermoso momento de adoración a nuestro Dios y de poder juntos deleitarnos en su palabra, en su presencia, en sus bendiciones, y permitir que en esta mañana Él esté anidando en nuestro corazón una porción más de su palabra, que es espíritu y que es vida. Quiero comunicarle que en esta mañana usted está sintonizando Cadena Vida, que lo sintoniza cada mañana de 8 a 9 de lunes a viernes con el contenido cristiano, tratando de alimentar su espíritu, de ofrecerle herramientas y conceptos bíblicos que sin duda formarán los
pilares de su fe en Dios. Usted va a poder desarrollar sin duda una pasión envidiable hacia ese ser tan especial que nos creó con fines totalmente excepcionales. En esta mañana vamos entonces a darle oportunidad a una adoración en el nombre precioso de Jesús. Cuando en la mañana sale el sol, al planeta Tierra donde vivo, no importa en qué lugar esté, miro todo eso pensativo. El viento canta libre sus canciones, se desliza suave sobre el mar. ¿Quién compone la canción del viento? ¿Quién genera tanta claridad? Aleluya, aleluya. Todo eso es luz, todo es amor. Aleluya, aleluya. En todo está la mano del Señor. Cuando cae la lluvia puedo ver mi planeta mucho más florido. Y al llegar el nuevo atardecer, pinta un horizonte colorido. La naturaleza se ha vestido toda su infinita perfección. ¿Quién es ese agricultor divino? Es quien cosecha el huerto del amor. Aleluya, aleluya. Todo eso es luz, todo es amor. Aleluya, aleluya. En todo está la mano del Señor. Cuando por la noche miro al cielo, todo es tan bonito y tan inmenso. Veo la luna clara sobre el mar, y es tan claro todo lo que pienso. Un ser supremo en todo eso existe. Dios, la luz, la vida y la bondad. Todo eso viene de sus manos. La tierra, el mar, el sol y la verdad. Aleluya, aleluya. Todo eso es luz, todo es amor. Aleluya, aleluya. En todo está la mano del Señor. Aleluya.
Bueno, es como que Roberto Carlos en esta mañana nos pintara un paisaje acerca de la creación de Dios y enamorado de esa contemplación que él nos va describiendo a través de esa alabanza o adoración o cántico, como quieramos llamarle, nos presenta la grandeza de nuestro Dios. Como dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación misma habla acerca de la grandeza de Dios. Si nosotros quisiéramos leer la naturaleza, ella nos está expresando acerca del artista que la creó, que la estableció y que hoy nos favorece grandemente en todas las áreas de nuestra existencia. Alabamos a nuestro Dios en esta mañana, bendecimos su nombre y le pedimos a Él que en su bondad y en su misericordia y en su grandeza, Él tenga a bien socorrer nuestras almas con una palabra de vida, con una palabra de aliento que nos ayude a seguir pasando, venciendo situaciones, obstáculos y dificultades que se nos presentan cada día, que son como un desafío a fin de que nosotros podamos utilizar nuestra fe. No es más ni menos que la oportunidad que Dios nos da de crecer en fe. Los jugadores de fútbol, los jugadores de básquet, de cualquier disciplina atlética, necesitan cada día estar formando su físico y estrenándose para estar aptos para competir en una forma prolija, en una forma eficiente y en una forma totalmente profesional cada vez que se les exige o se les presente la oportunidad. También nosotros debemos rendir examen a nuestra composición espiritual cada vez que se nos presenta un obstáculo o una dificultad. Es por eso que escuchamos la palabra, es por eso que leemos la Biblia, tratamos de consustanciarnos con ella, porque es el alimento del espíritu. Nuestro espíritu solamente se llena o se alimenta o se fortalece, como dice la palabra, uno de los consejos del apóstol Pablo, dice que nosotros nos nutrimos de la palabra, que es espíritu y que es vida. Esa palabra de Dios que permanece para siempre no es una palabra tenue, una palabra sin sentido, una palabra sin contenido, sino que es una palabra que contiene las vitaminas que nuestro espíritu y nuestra alma precisa. En otras oportunidades se ha dicho o se ha referenciado que nuestro espíritu, nuestra alma se llena de la energía de Dios. Nosotros nos conectamos con Dios y tenemos energía para que nuestra vida siga subsistiendo y en sí es así. Simplemente que es una forma, digamos, de traer un ejemplo que nuestra mente puede concebir y podamos nosotros después en la práctica tener en cuenta ese término o esa concepción o esa definición y caminar en pos de ella. En esta mañana yo quisiera tocar un tema simple, un tema, cuando yo digo simple, interesante y complicado a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué simple? Es interesado y complicado, porque vayamos por parte. Es natural dentro de la doctrina cristiana el que alguien nos eduque, que nos oriente, nos aconseje, nos describa la palabra, nos enseñe la palabra, mientras nosotros estamos haciendo este camino de peregrinación hasta que dejemos este planeta. Nosotros en algún momento tuvimos un encuentro con Cristo, tuvimos, así por decir así, un encuentro excepcional, un encuentro especial, un encuentro necesario, porque nosotros hemos nacido como criaturas sobre esta tierra, hemos nacido de nuestra mamá, de nuestro papá, nos criaron, nos dieron cierta educación, pero llega un momento que nosotros nos empezamos a hacer preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo se creó todas estas cosas que vemos, que podemos palparlas o disfrutarlas o algunas sufrirlas? Bueno, nosotros precisamos una respuesta y es ahí donde aparece una cantidad de incógnitas en nuestra razón, en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestras capacidades emocionales, y tratamos de por decir así, de tener una respuesta, de tener, por decir, algo que nos traiga paz. Por eso Jesús en algún momento de su alocución, de sus prédicas, dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, que la declaración exacta de las cosas tal como son y qué mejor que su creador, que la creó con propósitos, con fines. La palabra nos dice en el Evangelio según San Juan, porque también debemos recurrir a la palabra, porque yo me acuerdo cuando tenía algo así como 12 años, yo estaba en un colegio católico,
y me hacía preguntas. ¿Quién escuchó a Dios? ¿De dónde sacaron que Dios es como es? Y porque no se ve nada, no se palpa nada, no se puede, por decir así, tener una explicación más exacta de una forma física. Entonces mi mente viajaba a los 12 años con falta de madurez total como persona y también como ser espiritual. Pero ya había una ansiedad en mí, había una inquietud de querer saber cómo eran las cosas, cómo hablaba Dios, quién lo había escuchado, por qué se decía esto es palabra de Dios, Dios quiere esto, Dios quiere lo otro. Entonces yo, por decir así, enloquecido, pero no fue hasta los 21 años que pude escuchar por primera vez el Evangelio de una forma consciente, de una forma totalmente desafiante de parte de Dios, que allí estaba la salida para todas esas incógnitas, esas preguntas, esas interrogantes que tenía en mi interior. Y por decir así, fue como un encuentro con la verdadera vida, con la verdadera esencia, como que salió una mochila pesada que se venía juntando con los años sobre mi ser, y allí estaba la respuesta. Estaba en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dice la Escritura, el Evangelio según San Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne, y habitó y se manifestó aquí a nosotros en la tierra, y se manifestó, dice, y vimos su gloria como la gloria del omnipresente o omnisciente, como usted quiera recibir. En esta mañana vamos a darle oportunidad a ese ser llamado Jesucristo a que entre a nuestros corazones, pero también en nuestras mentes, para que libre nuestra mente de obstáculos, de ataduras, de limitaciones, de preconcepciones que a veces nos hace escépticos, nos hace prácticamente incrédulos, porque no es fácil creer en Dios, porque tenemos que creerlo por fe. Sin verle tenemos que creer, sin tocarle tenemos que darle la aceptación de que sí existe aunque no le veamos. Como dijo alguien, aunque tú no creas, Dios sigue existiendo. Aunque tú dudes, Dios sigue siendo. Y es así, ¿verdad? Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Las montañas, los peces, la creación cuenta la grandeza, la belleza de quien las creó, los colores, las formas, las diferencias, las dimensiones que tienen cada uno, los comportamientos. Si uno estudia las hormigas, si uno estudia las abejas, es tremendo. Aún la serpiente es un reptil que uno le tiene tremendo miedo y quisiera ni siquiera nombrarle, ¿verdad? Pero tiene sus comportamientos y nos maravilla realmente. Dios es excepcional. No hay forma de calificarlo, no hay forma de poder simplificar lo que es Dios. Pues bien, en esta mañana yo te invito a que seamos nosotros admiradores, pero más que admiradores, creyentes en Dios. Creyentes en Dios y creyentes a Dios, porque hay diferencia en creer en Dios y creer a Dios. Creer en Dios es creer que Él existe, que en algún lugar está, que en alguna forma se manifestó en algún momento, que se manifestó en la persona de Jesucristo, pero tenemos que ir un poquito más allá, siempre un poco más allá. Tenemos que avanzar en nuestros descubrimientos, tenemos que avanzar en nuestras, por decir así, en las calificaciones de hambre y de sed, como dijo David, el rey israelita, que siempre se le dice, el salmista, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma brama por Dios como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y es así. Yo recuerdo también, siguiendo, por decir así, mi testimonio, voy por así aplicando mi testimonio acá. Cuando yo era muy joven, era joven, pero tenía ciertas angustias porque no me sentía satisfecho totalmente, como que tenía sed o tenía hambre, pero no sabía de qué. Nada me llenaba, nada, por decir, me satisfacía, nada me hacía feliz. Y no hacía una vida desprolija porque no tenía vicios, no era alcohólico, no era fumador, no andaba trasnochando por allí, pero sin embargo había una apetencia, había una desesperación, una angustia interiormente, pero yo no sabía explicar, no sabía, por decir así, expresar qué era lo que me estaba pasando, hasta que a los 21 años tuve un encuentro con Jesucristo a través de escuchar una predicación en una estación radial allí hace ya unos cuantos años. Y yo en esta mañana te digo que este programa radial es una bendición, poder escuchar palabra de Dios, poder escuchar una alabanza, algo que
que nos lleve un poco más allá de este mundo físico, de este mundo complicado, y no porque sea complicado porque Dios lo hizo complicado, no porque lo compliquemos nosotros, sino que la vida, por decir, todos los adyacentes que se nos presentan, lo van complicando todo, y a veces como que nos inquieta por qué es que las cosas suceden así y por qué no de otra manera. Pero te quiero dar una buena noticia en esta mañana. Hay para nosotros una invitación de parte de Dios a una vida mejor, a un mundo perfecto, a un mundo sin violencia, a un mundo sin enfermedades, sin pandemias, a un mundo sin sabores, a un mundo sin alcoholismo, a un mundo sin, ataque a la propiedad privada, sin ninguna de esas cosas que nos afea, que no quisiéramos ni nombrarlo, siquiera ni recordarnos, porque como que hiere la susceptibilidad nuestra, hiere nuestras emociones, nuestro sentido, nuestro pensar de la vida, porque dentro nuestro tenemos una concepción que la vida en sí es linda, la queremos vivir, la queremos disfrutar en profundidad, pero hay cosas que nos rodean que, por decir así, van afectando y van causando lo que yo llamo la duda, ¿verdad? El dolor, la angustia, hay muchas personas que ya no quieren vivir, no quieren ni saber, ni de que se les hable del día de mañana, están deseando que esto se acabe. No sé si es lo que está pasando que se acabe, o la vida, o todo, ¿verdad? Pero yo creo que hay cosas lindas para seguir pensando, y en especial manera que hay alguien que está interesado en ayudarnos y no dejarnos, por decir así, en ascuas, en debilidad, en vacíos, ¿verdad? En esta mañana yo te invito a que demos una oportunidad a Dios, que abramos el corazón, abramos la ventana del corazón a nuestro Dios, y permitamos que los rayos de su grandeza, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, por allí, que dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Dios el Padre. El resplandor de la gloria de Dios el Padre, la esencia de su naturaleza. En esta mañana, abre tu corazón con confiabilidad a que la gloria de Dios, a través de Jesucristo, entre a las ventanas de tu corazón, ¿verdad? En el nombre precioso de Jesús. Te invito a ir a una adoración, y seguimos más adelante en el nombre de Jesús. Desespere, pare de chorar, dobre seus joelhos e comece a orar. Ele está te ouvindo em todo lugar, operando Deus, quem impedirá? Nos decía esta canción en portugués, operando Dios, ¿quién impedirá? Dobla tus rodillas y comienza a clamar. Cuando él puede, porque en Él puedes tú confiar. Él es omnipresente y Él te escuchará. Él es poderoso, su nombre es Jehová, operando Dios, ¿quién impedirá? Qué hermosa invitación, qué hermosa definición. Y así es, cuando Dios opera, nadie puede impedir. Él es todopoderoso, Él está a tu lado en esta mañana. Debemos confiar que Dios es espíritu, que no se ve, pero es real en su manifestación. Él quiere manifestarse a tu vida. No es lo que yo diga, no es lo que los pastores digan, no es lo que la iglesia diga, no es esto, sino que lo que nosotros podamos creer, pero es por esa relación personal. Él tiene un plan contigo, Él tiene un plan personal, un plan individual.
por decir así, Él tiene un propósito contigo y Él quiere tratar contigo y que tú trates con Él. Ese es el fin de en esta mañana, que tú puedas comprenderlo y tú abras el corazón, no a mí, sino a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos eleva por sobre los problemas, por sobre las dificultades, por sobre el estrés, por sobre la tristeza, por sobre el vacío, por sobre la decepción, por sobre la amargura, por sobre el llanto. La palabra de Dios nos alimenta interiormente, es verdadero pan, verdadera comida, es agua de vida también. La palabra de Dios es completa, tiene los ingredientes suficientes para nuestro espíritu. El ser humano es el único ser que se alimenta espiritualmente, porque, ¿qué quiero decir espiritualmente? Porque también es el único que peca, es el único que desoye los mandamientos de Dios, y hay una consecuencia de eso, que es muerte espiritual, es separación de Dios, deja de recibir el maná del cielo, el pan del cielo. Ahora, cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo: yo soy el verdadero pan del cielo, el que ha venido para alimentarte, pero hay una condición, hay una necesidad de arrepentimiento, hay una necesidad de hacerse consciente que nosotros estamos en una naturaleza de pecado, que no es de cualquier manera que nosotros recibamos el bien. Hay muchas personas que van a una iglesia a buscar milagros, a buscar sanidades, a buscar un empleo, a buscar una situación X, física, material, pasajera, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es mucho más profundo, es mucho más de un alcance mucho más amplio. Es que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado, que nosotros dejemos de ser siervos del pecado, ya sea de desconocer a Dios, ¿verdad? El desconocer a Dios, el darle la espalda a Dios, aún inconscientemente, porque no todas las personas son desobedientes. Hay personas que tienen temor de Dios, que creen que Dios existe, que tienen una cierta convicción, una cierta referencia de Dios, pero necesitan profundizar más esto. Pero para ello hay que comenzar por un arrepentimiento. La palabra de Dios en todo el Nuevo Testamento nos habla de arrepentirse para que venga de parte de Dios el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Dios nos quiere llenar con su Santo Espíritu. Él quiere morar dentro de nuestro corazón. Vayamos a la iglesia o no vayamos a la iglesia, Él quiere estar dentro nuestro, que nosotros tengamos una relación con Él las 24 horas, que Él pase a ser, por decir así, el sostén de nuestra vida, el que vitalice el alma y el espíritu, el que vitalice aún nuestro ser físico, porque Él es completo. Él penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne nuestros pensamientos si estamos desnudos delante de Él. Si dijéramos que Dios no conoce nuestros pensamientos, los conoce totalmente. Él sabe lo que tú piensas, Él sabe de qué tenés necesidad antes de que tú lo pidas, antes de que tú lo ruegues, vengas en oración a buscar. Él ya sabe de qué tenés necesidad. Y Él sabe qué es lo que cuál va a ser tu comportamiento, cuál va a ser tu actitud, si tú eres una persona que tienes temor de Dios o que no tienes. La palabra dice que Dios conoce, o sea que debemos conocer a las personas por sus frutos. Un árbol bueno no da frutos malos y un árbol malo no da frutos buenos. Bueno, eso es para nosotros, para saber de qué está conformada una persona, qué principios tiene, qué valores tiene. La Biblia dice que somos cartas abiertas a la gente. La gente lee si somos verdaderos cristianos o somos charlatanes o somos cuentamusas, que decimos lo que no somos y que decimos lo que no hacemos. Bueno, la gente nos conoce por nuestros actos, por nuestras actitudes, por nuestros frutos, porque descuidadamente siempre salen frutos reales. Si hay enojo, si hay envidia, si hay palabrotas, si hay promiscuidad, si hay perversión, bueno, eso sale en nuestros actos y en nuestras actitudes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere entrar a nuestros corazones, Él quiere abrir nuestro entendimiento y abrir nuestros ojos espirituales para que veamos en su palabra la educación necesaria para ser hijos de Dios. Dios no quiere que seamos simples creyentes o tan solo creyentes o cristianos o evangélicos o algo así. Él quiere que seamos sus hijos. Y como hijos, Él quiere educarnos como tal, quiere cuidarnos, quiere defendernos,
quiere proveer para nosotros todo lo que nosotros precisamos. Por eso la Escritura dice que en el Nuevo Testamento, cuando vino Cristo, que es ni nada más ni nada menos, escúcheme una cosa en esto, Cristo no es ni más ni nada menos que el Dios creador de todo el universo, que se metió en la persona de Jesucristo, que se apropió cuerpo, dice la Escritura, que se apropió ese estuche o llamado Jesús, se metió allí adentro. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si no crees en lo que yo digo, créelo por las obras, porque nadie puede hacer estas obras que yo hago a menos que Dios esté en él. Eso también lo dijo Nicodemo, un gran maestro de la palabra, un doctor de la palabra en el tiempo de Jesús, que enseñaba a los judíos, pero él dice, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie hace las maravillas que tú haces, esas señales que tú haces, a menos que Dios esté en él. ¿Cómo puedo hacer para que esas cosas sucedan en mí? Y Jesús le dijo, tienes que comenzar primeramente a arrepentirte de tus pecados, Nicodemo. Tienes que cambiar de manera de ser. Tienes que dejar de ser hipócrita. Tienes que dejar de ser mentiroso. Tienes que dejar de ser idólatra. ¿Verdad? Y abrir tu corazón, pero no te maravilles de eso, porque el que nace de nuevo ya no hace lo que quiere, ya deja de ser esclavo del pecado y pasa a ser esclavo de Dios, a siervo de Dios, a servidor de Dios, a obedecer a Dios, porque no es que tú vayas a hacer, porque no te olvides que la salvación está compuesta de una compra. Dios nos compró al precio de la sangre de Jesús. Nosotros éramos propiedad de Satanás, nosotros pertenecíamos a Satanás, por eso hacíamos todo lo que hacíamos y pensábamos y hablábamos y nos comportábamos como nos comportábamos. Hoy lo vemos en los compañeros de trabajo, hoy vemos en la gente, en los noticieros, en la radio, en la televisión, en Facebook, en los WhatsApp, vemos los comportamientos de las personas que aún siguen esclavos del pecado. Y no podemos concebir, no podemos entender, nos parece una cosa que no entra en el entendimiento humano, en la capacidad humana, en la razón humana, en los sentimientos humanos. Sin embargo sucede, porque ahí se evidencia que son personas que están esclavas totalmente del pecado. No son ellos, por decir así, los responsables de eso, sino que es un espíritu inmundo que se hace dueño de ellos, se posiciona de ellos, se posesiona. La Biblia dice posesión, poseídos de espíritus inmundos, poseídos de espíritus satánicos y diabólicos, poseídos de espíritus infernales, que hacen esas actividades que nuestra mente natural ya lo desecha, nuestra mente natural ya está lejos de eso. Cuanto más si nosotros llegáramos a tener nuestra relación con Dios, nuestro encuentro con Dios, nuestra mente se limpia de todo lo carnal, de toda la contaminación de este mundo presente, de las palabras con segunda, los chistes verdes, y todas esas cosas, esas mures que se habla allí en la escuela, en el liceo, en la fábrica donde trabajamos, en la calle, que los vecinos, todas esas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Jesús, todo eso desaparece porque se enseñorea de nosotros la luz, que es Cristo Jesús. La verdad, que es Cristo Jesús, la vida, que es Cristo Jesús. Nuestra vida deja de ser una vida de muerte a causa de una separación que hubo con Dios en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron echados de allí, fueron expulsados del Edén y empezaron a, por decir así, a vivir una vida de penas, de angustia, de tristeza, como lo vivió el hijo pródigo cuando se fue de la casa de su papá. Vivió amargamente, comiendo cosas de los cerdos, pasando hambre, pasando frío. Yo pienso que hasta olor a cerdo tenía y vivía allí pasando necesidades. Dios no quiere que sigamos viviendo esa vida, experimentando esa negatividad. Dios tiene algo mejor para nosotros, y mis pensamientos acerca de ti es de bien y no de mal. Incluso más dice, si ustedes obedecían a vuestros padres cuando ustedes eran pequeños y los veneraban y los apreciaban, ¿verdad? Cuanto más, si yo os tomo como hijos, yo los voy a disciplinar a ustedes, yo les voy a corregir a ustedes, yo les voy a inquietar a ustedes, yo les voy a exhortar cuando ustedes hagan cosas que no son de mi agrado.
pero eso lo voy a hacer por amor, por puro amor. No es castigo, no se trata de castigo, sino que es una disciplina, que es una corrección, que es una, por decirlo, es una exigencia con un resultado. Si obedecemos, todas las cosas nos van a salir bien, pero si desobedecemos, ciertamente no es que Dios nos castigue, porque no se trata si Dios castiga o no castiga. Él pone, por así, resultados. Si nosotros desobedecemos, atraemos sobre nosotros las consecuencias de la desobediencia que pasó con Eva. Eva pecó primeramente y después llevó a su esposo la desobediencia. Su esposo estaba anunciado de parte de Dios que no debería probar del fruto de ese árbol, de caer en esa desobediencia. Pero él obedeció a su esposa descuidadamente, pienso yo que él estaba distraído, embelesado con su esposa, ni se dio cuenta que estaba desechando a Dios, estaba desobedeciendo a Dios y estaba trayendo sobre sí la muerte que jamás pasó por la mente de Adán ni tampoco de Eva, que ellos querían morir o querían ser enemigos de Dios. Pero así pasó y bueno, hasta hoy las consecuencias están en toda la humanidad, porque todos somos descendientes de Adán y Eva. Pero en esta mañana tenemos la oportunidad para decir, no quiero pecar más, quiero aceptar a Jesucristo como mi sustituto en la cruz del Calvario. Hay una pena a pagar, hay una sentencia sobre el pecado, que es muerte. Cristo ya sufrió tu muerte y sufrió mi muerte, sufrió la muerte de todos los vivientes, de todos los hombres y mujeres, de todos los tiempos, de todas las lenguas, de todas las naciones, por siempre. La Escritura dice, entró una sola vez, y no con sangre de animales, ofreciendo como ofrecen los espiritistas, que matan animales y gallinas y corderos y cabras y carneros y palomas y hasta niños, para poder satisfacer a las demandas de los demonios, porque ellos satisfacen a los demonios ofreciendo sangre. Jesucristo ofreció su sangre inocente, sin pecado, para que nosotros fuéramos libres de esa condenación, que no fuésemos muertos en sacrificio por nuestro pecado, sino que Él murió por nosotros una sola vez, una sangre inocente, su propia sangre, porque dice el epístola a los Corintios, escribiendo nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, dice, porque ya no somos nuestros, pertenecemos a Dios, Él nos ha comprado, somos propiedad suya y somos templo de su Espíritu Santo. Él quiere morar en nuestro interior, Él quiere habitar dentro nuestro y desde allí tiene una conexión constante con nosotros, para que podamos vencer el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús es nuestro padrón de conducta. Jesús es nuestra regla de comportamiento, lo que Él habló, lo que Él dijo, lo que Él hizo. Él en otras palabras dijo, así como yo me comporto, así deben comportarse ustedes. Y Pablo tuvo claro eso, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En otras palabras, ustedes, porque Pablo apareció después que Cristo resucitó y fue llevado arriba a los cielos, ahí aparece Pablo en acción, es decir, que él no tuvo ese comportamiento cuando Cristo estuvo sobre la tierra, él tenía otro comportamiento totalmente diferente, pero Dios lo disciplinó de tal manera, trajo una transformación en él, cambió su mente. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, eso está allí en capítulo 12 de la epístola o la carta que le escribió a los romanos, dice, una transformación de la mente, una transformación del entendimiento, un cambio, a dejar de ser lo que somos. Pablo entendió ese mensaje, le costó lágrimas, le costó que le pegaran, que lo golpearan, muchas veces y lo dejaran como muerto, porque él seguía siendo un hombre de un carácter muy fuerte. Era un hombre provocador, un hombre que dice, no solamente lo seré en carta con ustedes, sino que lo seré también en presencia, como invitando a pelear, como desafiando a la actitud de otros hombres. Pero él tuvo que ser molido de parte de Dios, hasta que él entendió la lección. Dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y dice, aprended y sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser, y la única manera es que abramos el corazón en esta mañana, que nosotros entendamos con madurez, con responsabilidad, invitemos a Jesús a que entre en nuestras vidas. No hay otra forma, no hay otra forma. El mujeriego no puede dejar de ser mujeriego a menos que Cristo lo libere.
el mentiroso no puede dejar de mentir a menos que Cristo, porque dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo que tú hagas, por pequeño que sea, una pequeña mentira, un solo cigarrito por día, una salita, una canita al aire, como dicen los hombres por allí, una vez al año, eso no es nada malo. Bueno, eso, pequeño o mediano o grande, para Dios es pecado, y eso te da a ti, por así como pago, la eternidad en el infierno. El Señor te quiere librar de eso. El Señor te quiere hacer un vencedor de pequeñas mentiras o grandes mentiras, de pequeñas murmuraciones o grandes murmuraciones, de engaños pequeños o grandes engaños, de pecados constantes o pecados altercados. En el nombre precioso de Jesús, en esta mañana, acéptalo, Jesús, allí donde tú estés. Abre tu corazón y todo lo hermoso que Dios hizo, Él quiere hacer de ti una criatura hermosa. Él quiere que tú vuelvas a aquel estado primero, porque es el plan de Dios, que tú seas como Adán y como Eva antes de que pecaran. Él quiere llevarnos a esa calidad de vida, a esa situación de vida, a esa dimensión de vida, a una vida de paz. El hombre en pecado no tiene paz, el hombre no duerme bien, el hombre vive con sobresaltos, con angustias, con persecución en la conciencia, porque la conciencia jamás nos absuelve de pecado. Dios nos perdona, pero nuestra conciencia no. Nuestra conciencia es un estado que Dios permite dentro del hombre para que jamás nos acompañe en el pecado, para que jamás nos permita o nos, por decir así, sea condescendiente con nosotros en pecar. La conciencia es un agente moral dentro de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestra razón, de nuestra psiquis, de nuestro intelecto, que siempre nos va a llevar a la obediencia a Dios. Es el equilibrio, es la balanza que Dios ha puesto dentro nuestro. Por eso nuestra conciencia, el día que vayamos al juicio eterno, al gran juicio del trono blanco, dice la Escritura, nuestra conciencia nos va o a absolver o nos va a condenar delante de Dios. Pero bien, cuando yo digo el trono blanco, es un juicio que se va a hacer a los creyentes, y los creyentes lo que van a tener es un juicio de sus obras malas o buenas después de haber recibido a Cristo. A diferencia del ser que nunca fue una iglesia, que nunca obedeció a Dios, que nunca se arrepintió de sus pecados, que nunca se bautizó, que nunca pidió perdón por sus pecados, ese ya va directo, muere y directamente ya queda condenado eternamente. Mientras que el creyente tiene que arrepentirse aquí sobre esta tierra. Cada uno de sus pecados, cada uno de sus acciones que no son avaladas por Dios, que no son respaldadas por Dios, él tiene que arrepentirse cada día mientras está sobre esta tierra, porque después ya no hay tercer camino, ya no existe el purgatorio, ya no existe una tercera oportunidad, o hay muerte y vida, o sea, morir y ser condenado eternamente, o morir, o incluso más. Yo estoy hablando mal acá, no es morir, sino que el creyente no muere, sino que duerme, dice la Escritura, no se muere, sino que duerme esperando la venida de Cristo por él, para llevarlo eternamente a esa vida prometida que se le ha de dar a todos los que creyeron. Pero amigo y amiga, esto no existe a menos que haya una transformación de vida, a menos que haya un cambio, a que dejemos de ser lo que somos. Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que ustedes cambien, hasta que ustedes tengan una nueva mentalidad, hasta que ustedes tengan costumbres diferentes de vida, que tengan un hablar diferente, que tengan comportamiento diferente, despojados del viejo hombre que está viciado conforme al pecado y a las concupiscencias, revestidos del nuevo creado según Dios. Son dos actitudes, dos acciones a considerar y hacer, a determinar, a tomarlo con responsabilidad, con determinación, con firmeza, con madurez. Y eso no es el pastor que te va a llevar a ese punto. El pastor te va a enseñar, el pastor te va a inquietar, el pastor te va a predicar, el pastor te va a aconsejar, va a orar por ti, pero el que debe decidir por el cambio sos tú. Yo tuve que decidir en cierta oportunidad, y cada día debo decidir, Señor, no quiero volver al pecado, porque ¿qué pasa?
yo hace años que soy creyente, pero puedo volverme al pecado, puedo desviarme, puedo volver atrás, puedo hacer lo que hace cualquier otro ser normal, natural, o sea, no normal, sino natural, porque aún tengo en mí mismo esta naturaleza pecaminosa que está en mí, pero yo debo cada día decidir fortalecerme en Dios. Por eso uno tiene que orar, por eso uno tiene que leer la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual, es el antídoto contra el pecado, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca me va a absolver de pecado, nunca me va a perdonar las acciones malas, me va a corregir. La palabra de Dios me va a llevar a la obediencia. La palabra de Dios es la que me, por decir así, que es el tutor de Dios para que yo no peque. Es la que me condena, pero si yo vengo y me arrepiento delante de Dios, hay perdón para mí en Dios. Dios perdona. La palabra me marca el pecado y Dios es el que me absuelve de pecado. Pero no vamos a vivir pecando continuamente. La Biblia dice así que el que peca deliberadamente, no hay para él salvación, no hay para él esperanza, sino que un horrendo hervor de fuego y también una condenación, porque más vale no haber conocido al Señor que después de haber conocido jugar con el pecado, brincar con el pecado, tener una vida cercana al pecado. Apartémonos del pecado y busquemos esa vida con Dios. Eso hacía Jesús. Jesús oraba constantemente. Jesús cuando, por decir así, ministraba a la gente, Él se iba a solas a orar, a buscar ese caudal espiritual, esa llenura del Espíritu Santo, para estar siempre fresco en la fe, para que su lámpara no se apagara, para que la luz del Espíritu que había en Él no se opacara, que no humeara su lámpara. Así también sucede con nosotros. Él es nuestro prototipo, Él es nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta, nuestra regla de comportamiento, lo que agrada al Padre. Por eso el Padre habló acerca de Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oíd, en otras palabras, a Él seguid, a Él obedeced. En esta mañana tenemos esta oportunidad. No desechemos, no por decir, no perdamos esta linda oportunidad. Hay muchas cosas en el mundo que son dolorosas, que son importantes, que nosotros vengamos a Dios y pidamos oración por ellas, pero más importante de todo es la salvación del alma, la paz para con Dios, porque si tenemos paz para con Dios podemos pedir cualquier cosa, dice la Escritura, y todo se nos concederá. Dios te va a escuchar. No hay para nosotros perdón a menos que nosotros nos arrepintamos. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que decir: ven, Señor, a morar a mi corazón. Yo quiero vencer esta vida, yo quiero vivir una nueva vida y tener una Biblia en su casa que es el padrón de nuestro comportamiento, es nuestra constitución como hijos de Dios, como cristianos convertidos, como hombres y mujeres que hemos dejado o que hemos abandonado el pecado, que hemos elegido el seguir a Cristo, el querer en Cristo, en querer obedecerle. Ese es un verdadero cristiano o un verdadero hijo de Dios, el que deja el pecado, que abandona el pecado, que elige practicar la verdad, practicar la santidad, porque la Escritura dice: sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a una adoración en el nombre precioso de Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Señor, y ahora quisiera hablar a aquellas personas que en algún momento estuvieron en la iglesia, estuvieron tiempos, años, comenzaron bien, con toda la fuerza, con todas las ganas, con todo el ímpetu, con todo el impulso, pero de alguna manera, ya sea por un dolor personal, por alguna actitud, por alguna acción, por alguna cosa que a veces nada tiene que ver con la iglesia, ni con la fe, ni con Dios, pero los apartó momentáneamente, como una excusa, como un obstáculo, como una razón de ser. Tal vez pensó: voy a estar unos días sin congregarme, sin ir a la iglesia. No hubo maldad, no hubo una mala elección,
no hubo una mala determinación, ni fue por pecado, ni por desobediencia, ni por rebeldía, ni por falta de respeto a Dios, sino que fue una simple decisión de vivir o tomar unas vacaciones, por decir así. Pero eso permitió de que ya no orara más, que ya no leyera más la palabra, para que no se congregara más. Y a veces hay problemas en parejas, en matrimonios, de que hay ciertas desavenencias o problemas económicos, problemas de trabajo, falta de consideración uno hacia el otro, discusión, malestar, y a veces lleva a tomar determinaciones de alejarse un poco de esas cosas que son naturales para cuando uno está bien, cuando uno está enchufado en Dios, está metido en Dios. Las personas se apartan por unos días, porque no lo hacen con maldad, no lo hacen porque son malos, no lo hacen porque deciden determinar esa forma de conducta, pero el resultado después para volver ya cuesta muchísimo y ha pasado el tiempo y después se han visto envueltos en actitudes y en hechos que nada tienen que ver con la conducta cristiana, que jamás pensaron andar en lo que andan o hablar lo que hablaran o comprometerse o tener acciones o comportamientos o conductas ajenas, lejanas totalmente a los principios bíblicos. Y luego acusados por su conciencia o conscientes de que no hicieron lo que debían o que se comportaron de una manera indebida, no se animan ni siquiera a acercarse a Dios. Pero te quiero decir en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús y por su sangre preciosa, no des oportunidad al diablo, porque de los arrepentidos, dice algunos, se sirve Dios. Y en esta mañana hay perdón para ti. Acércate al Señor. Vuelve a tu primer amor. La Escritura dice, mira de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras, ¿verdad? En tu conciencia, en tus propios ojos, no te lo permites, no te lo avalas, no te perdonas, no te das una oportunidad, pero Dios siempre da oportunidades. Y en el libro de Isaías, en el gran evangelista del Antiguo Testamento, dice Dios, quiero yo la muerte del impío, no, que se vuelva de sus caminos, que venga y estemos a cuenta, si sus pecados fueren como la grana, como que Dios no supiera en qué pecados tú andás o qué fue lo que te apartó de la iglesia, pero si tus pecados fueran como la grana, fueran rojos como el carmesí, ven y será como blanca lana, será como la nieve, y estemos a cuenta, volvamos nuevamente a la amistad. Ese es un punto bíblico, pero si vamos al Nuevo Testamento encontramos al hijo pródigo, que vivió perdidamente, dice la Escritura, no enumera pecados, no virtualiza pecados, pero dice que vivió mal y él se sintió mal en su conciencia, pero vuelto en sí, pensando, anhelante, tal vez llorando, tal vez extrañaba a su hermano, a su papá, a su casa, a sus vecinos, su hacienda, su dormitorio, su cama, su caballo, o su burro, o van a saber tal vez su camello, ¿verdad? Su costumbre de niño, sus compañeros de la infancia. Dice, voy a volver a mi padre, tal vez él me quiera recibir. En esta mañana esa figura es para ti. Vuélvete al Señor. Antes que venga el día tremendo del juicio de Dios. Dice la Escritura, ¿quién estará en pie en el día de su enojo? ¿Quién quedará en pie? ¿Quién va a resistir a Dios? ¿Quién va a decir algo en contra de Dios? Pero hoy no se trata de decir en contra. Yo no creo que nadie se haya ido de una iglesia digamos, enojado con Dios. Tal vez enojado con el pastor, con un hermano de la iglesia, con una actitud, con una acción, con una palabra, con algo que no le gustó, que él juzgó, pero juzgó en función de otros, pero terminó dañado y herido y fuera de la iglesia él. Un resultado totalmente anecdótico. Pero en esta mañana vamos a cambiar, vamos a dar vuelta a la página, vamos a volvernos al principio, vuelve al primer amor, dice la Escritura.
en esta mañana vamos a orar, vamos a darle oportunidad a Dios para que Él te reciba en su corazón. Siempre te va a recibir. Tú nunca dejaste de ser hijo de Dios. Nosotros no dejamos de ser hijo de Dios porque es una salvación eterna. Cuando Dios te salvó eternamente. No fue por un instante mientras te portabas mal. Fíjate lo que dice la palabra, lo dijo Jesús esto, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y si vosotros fuereis infieles, yo seguiré siendo fiel, porque yo quiero acabar la obra por la cual comencé en vosotros. No he acabado la obra, tengo que seguir trabajando contigo. Dice la Escritura que si el barro se rompe o deja de ser en algún momento, no logra Dios hacer lo que Él en principio había soñado para con esa persona, vuelve a deshacer el barro, a deshacer el molde y vuelve a comenzar de nuevo y hasta que logra el objetivo que es la perfección de la persona. Dale la oportunidad a Dios. No cierres tu corazón a Él, no te pongas en terco, no te condenes a ti mismo, no te juzgues a ti mismo, porque Dios no juzga, dice, yo no he venido a juzgar, dijo Jesús, yo he venido a salvar. La posición de Dios es de salvación. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, esta es una mañana especial, es una mañana única, es una mañana inolvidable. Empezamos con una hermosa canción de Roberto Carlos, observando la belleza del universo, la creación de Dios, admirando a Dios, admirando al Hacedor, al artista máximo que es Dios. Si bien es cierto, todos nosotros tenemos dones y talentos, capacidades que nos alegramos de ellas y nos valemos de ellas, algunos para la música, otros para el canto, otros para la prédica, otros para el tallado en madera, otros para trabajar en el oro, en el bronce, en el vidrio, en el material que sea, ¿verdad? Cada uno tenemos dones y talentos de parte de Dios. Pero en esta mañana queremos darle la oportunidad a Dios que Él entre nuevamente a nuestro corazón, nos perdone nuestros pecados, porque Dios es perdonador. Dios es, dice, sus misericordias las renueva cada mañana y el propósito de Él es transformarnos en nuevas criaturas y hacer de nosotros criaturas eternamente salvas, felices y llevarnos a estar y morar con Él eternamente. Dale esa oportunidad a Dios. Recíbele en tu corazón, pídele perdón, vuelve a la iglesia, empieza a leer aunque te cueste, comenzá a leer, pedile, Señor, ayúdame a que mi mente, a que mi conciencia me absuelva de pecado, para que ella no me atormente más, porque muchas veces las personas quedan atormentadas en su conciencia y no fuerzan a creer que Dios es perdonador. Debes en esta mañana creer que Dios te ha perdonado. Debes vencer tu propia conciencia. Tu conciencia en muchos momentos se hace como un enemigo, aún en las cosas buenas, ¿verdad? Pero tenemos que vencer esa situación. Es el peor enemigo del creyente, es la culpa de pecado, la conciencia de pecado. Es muy difícil vencerla, pero es bíblico vencer. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Aquellos que aceptaron a Jesús, ya no hay quien les condene. Nada ni nadie te apartará del amor de Dios, dice la Escritura. Ninguna cosa creada te apartará del amor de Dios, dice la Biblia, así en la epístola a los Romanos. Te bendigo en esta mañana. Padre Santo, acepta a tu hijo o a tu hija que en esta mañana, capaz que llorando, tal vez angustiado, triste, de verse miserable o una miserable o una injusta o una que le falló a Dios, se falló a sí mismo, más que a Dios se falló a sí mismo, a la oportunidad que Dios le dio. Pero vuelve a casa hoy. Hay una canción por allí que dice vuelve a casa hoy. Yo te bendigo en esta mañana y tengo la certeza que Dios te está abrazando, te está perdonando, te está limpiando, te está lavando, te está restituyendo al lugar que nunca debiste dejar. En el nombre precioso de Jesús te bendigo. Alabado sea el Señor.
Bueno, nos despedimos, se ha acabado el tiempo, se ha terminado la oportunidad, ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Les bendigo en el nombre precioso de Jesús y nos vemos en el día de mañana viernes. Incluso más, quiero decirles que hay vigilia mañana viernes a las 6 de la tarde hasta las 24 horas, de 6 a 24 horas. Vamos a estar allí orando, cada uno en su casa, porque es 1 de mayo, vamos a estar orando por problemas que relacionados con el trabajo. Vamos a estar clamando a Dios por trabajo, por nuestra economía. Bendecimos al operador de la radio, ¿verdad?, que siempre está allí fiel, sea el día que sea el feriado que sea. Bueno, nos valemos de nuestro compañero de tarea. Le bendecimos en este día y deseamos un feliz Día del Trabajador. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.